Esta es la historia de Miriam Espinosa Hernández, una de mis tías maternas. Ella nació en el año de 1960 en el municipio de Ciénega, Boyacá, un pueblo enclavado en las montañas del centro del departamento. Siendo la tercera de 8 hermanos, creció yendo a la escuela y ayudando en las labores del campo. La familia aprendió a tener un modo de vida austero, pues no era sencillo el sostenimiento de un hogar de ese tamaño con un padre enfermo. A los hijos se les pudo dar hasta la educación secundaria. Por esto, para cuando mi tía se graduó de bachiller en Tunja en el año 81, regresa a Ciénega para trabajar como profesora en las escuelas rurales de las veredas de Albañil, Tapias y Cebadal, hasta que en 1983 ingresa a la rama judicial por una recomendación en el cargo de escribiente del juzgado promiscuo de Sáchica, Boyacá. Cada 2 años dichos juzgados se renovaban, por lo que si un empleado había adquirido su puesto mediante una recomendación, lo más probable era que tuviera que desplazarse con su jefe para poder mantener el trabajo. Por este motivo, para el año de 1985, mi tía se trasladó a San Pablo de Borbur, ya como secretaria en carrera, al aprobar un concurso de méritos en dicho año. Fue un momento complicado, pues su estadía en Borbur empató perfectamente con la duración de la Tercera Guerra Verde, un periodo de violencia que azotó al occidente de Boyacá, en donde se localizan los municipios esmeralderos, en lo que coinciden varios recuentos del suceso, como el de Borges Olaye Mosquera 2020, en su trabajo Tercera Guerra Verde, antecedentes, características y proceso de paz del periodo de violencia del occidente de Boyacá, 1986 a 1990, es que este periodo fue la sucesión de 2 periodos de violencia anteriores por la naturaleza ilegal que siempre tuvo el negocio esmeraldífero desde sus inicios, con el establecimiento de explotaciones mineras por parte de hombres como Efraín González Telles y Humberto Arizariza, otrora bandoleros en el periodo de la violencia. La Tercera Guerra Verde, como sus predecesoras, se caracterizó por el enfrentamiento entre familias que disputaban el control de las minas de la región. En este conflicto, las principales víctimas fueron los huaqueros. Un factor diferenciador de este conflicto frente a los anteriores consistió en los apoyos que recibieron los bandos enfrentados. En este periodo se conformaron 2 bandos que se organizaron alrededor de 2 minas principales en la región, la de Coscuez y la de Borbur. El bando de Coscuez recibió el apoyo de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, vinculando el negocio esmeraldífero con el narcotráfico, mientras que el bando de Borbur recibió el apoyo de las autoridades regionales y la iglesia. En ese contexto, y ante la inexistencia del CTI de la Fiscalía para la época, mi tía y el resto de trabajadores del juzgado promiscuo eran los encargados de realizar los levantamientos. En estos se avistaban personas baleadas, otras provenientes de otras regiones de Colombia, terminando como NNs en una tierra ajena. Para el año de 1988 nació el primer hijo de mi tía, el cual vivió su primer año de vida entre las constantes balaceras del pueblo, por lo cual, en la época decembrina de 1989, cuando la familia se había reunido en Ciénega, el lanzamiento de pólvora supuso para él una angustia como las de las balaceras de Borbur. Viendo la reacción del niño, la familia decidió que era mejor que no regresara a Borbur. Para el año de 1990, cuando un acuerdo trajo la promesa de apaciguar la región esmeraldera, mi tía se trasladó a Úmbita, Boyacá, pueblo que no estaría exento de la violencia, pues un conflicto por herencias enfrentó a una familia y el juzgado promiscuo tuvo que realizar 30 levantamientos. Este fue el último momento en que mi tía tuvo que realizar dicha labor. Estos 2 episodios de la vida de mi tía me ponen a pensar por qué es que Colombia ha tenido siempre que lidiar con episodios de violencia, por qué se presenta de forma tan ubicua a lo largo del tiempo y atravesando prácticamente todos los contextos del país a pesar de su cuantiosa diversidad. Puede ser que el germen de la violencia radique en la desigualdad estructural que propende a la sociedad colombiana al conflicto. Tanto en la Guerra Verde como en las confrontaciones de Úmbita, el dominio sobre ciertos bienes fue lo que incitó la confrontación.
pero esto por sí solo no explica la violencia. Los conflictos suelen desembocar en violencia porque hay un contexto cultural que permite que este sea el caso. La explicación de la razón por la cual una sociedad se ha convencido a sí misma de que si hay un beneficio personal se puede pasar por encima del otro sin consideración incluso de la vida misma es mucho más complicada. Para el año de 1995 y 1998 nacen mis otras primas. Una de ellas ya es madre ella misma. Creo que con cada nuevo nacimiento se había la cuestión de cómo acabar la ciclicidad de la violencia que hemos vivido los colombianos para que nosotros los jóvenes y aquellos aún más jóvenes como la nieta de mi tía no veamos el curso de nuestra vida truncado por la violencia. El tiempo ha probado que hacer eso puede ser la labor más titánica que pueda emprender Colombia como nación, y pensar en eso de forma recurrente simplemente es agobiante. Actualmente mi tía sigue trabajando en la rama judicial, en el juzgado promiscuo de Motavita, al pie de Tunja. Solemos encontrarnos en Ciénega para pasar la temporada decembrina en familia. Gracias por escuchar este relato.